6 de la tarde con 26 minutos, seguimos revisando información de la economía. El desempleo en Santiago cayó hasta niveles prepandemia, llegó a 10,1%. Para hablar del tema nos acompaña Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Lorena, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, bien, gracias. A ver, Lorena, lo hemos conversado otras veces, 10,1%, uno revisa el número y uno dice, es una buena noticia, pero hay que leer entre líneas como este y otros números del desempleo, ¿no? Sobre todo el tema de los inactivos, los ocupados. Explícanos tú que sabes tanto. Sí, efectivamente Andrés, yo creo que hay que tomar la cifra con mucha cautela. Si bien se observa que tenemos menos desempleados, el problema aquí son los inactivos. Cuando tenemos gente que está inactiva y por lo tanto deja de participar, se desalienta, ¿cierto? Deja de participar en el mercado laboral, entonces la tasa de desempleo no es un buen indicador para hacerle seguimiento, y yo creo que hay que mirar otras cosas como la variación de los ocupados, ¿cierto? Y las tasas de participación. Y si miramos la variación de los ocupados en 12 meses, hay buenas noticias, pero también porque nos estamos comparando con junio del año pasado, que fue el peor momento de la pandemia y peor momento del mercado laboral. Y si nos comparamos, en cambio, con las últimas cifras que fueron de marzo, no hay variación respecto a los ocupados. Por lo tanto, podemos ver que hay un estancamiento por ese lado. A ver, en el tema, tú mencionabas el tema de los inactivos. Aquí, sobre todo, aquí hay un tema de género. Y en el dato de ustedes, en los datos de la Universidad Católica, que también entrega David Brown, los datos del INE. Aquí golpea sobre todo a las mujeres, las mujeres por el tema de la corresponsabilidad, el tema del cuidado de adultos mayores, el tema del cuidado de niños. Eso se ha mantenido inalterable en el tiempo, ¿no? Eso se ha mantenido inalterable y de nuevo ellas presentan una tasa de participación más alta una variación negativa más alta que los hombres. Eso quiere decir que vuelven a la inactividad en mayor medida. Y como tú bien dices, tenemos hoy día una pregunta que tiene que ver a aquellos inactivos que son y se declaran inactivos producto de la pandemia, y aquí encontramos algo bien interesante que era esperable, pero que es bueno siempre tener ciertos datos, y es que las mujeres dicen que producto de la pandemia hay un 20% que no puede buscar trabajo, es inactiva, pero desea trabajar, versus los hombres, que en realidad eso llega al 1%. Los hombres más bien se quedan en la casa, cierto, producto de la pandemia, por otras razones que son o el temor al contagio o las restricciones sanitarias de la misma cuarentena. Lorena, para explicarle a quienes nos están viendo, ¿cómo han visto ustedes y si se refleja el mismo derrotero que han tenido otros indicadores, que es la creación, digo entre comillas a esta altura creación, porque ha sido más destrucción de puestos de trabajo durante los últimos meses, sobre todo este año? A ver, en el año se observa que hay un crecimiento y una creación de empleo, por así decirlo. Sin Ya. embargo, eso tiene que ver también con la base que estamos tomando, porque cuando yo hablo La del comparación es año, muy mala. es junio, la comparación es muy mala, exacto. Pero en el último, comparado con el último trimestre, que es marzo, no hay creación de empleo, es muy baja, es casi cero, son 400 puestos de trabajo. Entonces, estamos bien estancados en términos de ocupación. Y uno además puede ver en las cifras que veníamos con mejorías tanto un poquito en septiembre, otro poco en diciembre, sin embargo nos estancamos ya en marzo y hoy día vuelve a pasar lo mismo. Entonces, en términos de ocupación y puestos de trabajo no estamos creando empleo, pero también es bastante esperable pensando en que tuvimos una cuarentena bastante larga en casi todas las regiones, comunas, perdón, de la región metropolitana, y eso claramente afecta la búsqueda de empleo y también a los empleadores en términos de que no tienen la oportunidad de ofrecer tampoco, ¿cierto? De salir a buscar trabajadores, trabajadoras. Entonces, el mercado laboral se estanca, pero porque básicamente es un reflejo de lo que está ocurriendo también con la pandemia y con las cuarentenas. Es un fenómeno que se ha repetido harto, Lorena, y lo hemos visto en las cifras de la Bolsa del Empleo, de Laborum, de Trabajando, los portales más importantes. Se ha repetido, lo han dicho autoridades, de cuánto ha caído la postulación a las vacantes, pero también cuánto han aumentado las vacantes. Claro, hemos tenido declaraciones bien tristes de dirigentes empresariales diciendo esto es la parte de la idiosincrasia del chileno, que es la flojera. No, ¿ustedes cómo ven ese fenómeno? Que se ven los números, que es la caída en postulaciones y el aumento en la vacancia. Sí, nosotros ahí empezamos a hacer una pregunta adicional justamente para resolver si aquí había algún efecto de los subsidios, como tú Ya. bien te preguntas, Andrés, o del 10% del retiro de las AFP.
¿cierto? Y básicamente lo que encontramos es primero que el grueso de aquellos inactivos que tienen deseos de trabajar están en esa condición producto de las cuarentenas, ¿ya? Y eso se entiende como temor al contagio, producto de la misma restricción, o bien el caso de las mujeres que hay ahí quehaceres del hogar. La segunda opción para todos son los quehaceres del hogar, y después viene, al final, digamos, está el efecto de aquellos que reciben subsidios o tienen algún retiro del 10%. Y estas cifras son, para el retiro son 2,3% de los inactivos, y para aquellos que reciben subsidios el 1,5%. Entonces, en realidad, los datos demuestran que aquí no hay un efecto de los subsidios, no hay un efecto de la flojera, sino más bien es la pandemia. Básicamente es con fuerza, casi un 27% dice que es producto de la pandemia, y de esos la mitad nos están respondiendo que es por miedo al contagio. Entonces ahí está la causal básica, digamos, de por qué no sale la gente a buscar empleo. O sea, no se puede con Sí. una condición sanitaria como la que estamos teniendo o estábamos teniendo justamente en junio. Lorena, ¿cómo dentro de este marco, esta conversación de esta lenta recuperación del empleo, uno lo veía en las declaraciones, por ejemplo, de Mario Marcel hace algunas semanas, cuando él decía y ponía los números arriba de la mesa: estamos con el mismo nivel hoy día, la economía está al mismo tamaño quizás pre-pandemia, pero con 1 millón de trabajadores menos. Y ahí está la pega un poco que tiene, sobre todo la autoridad. Ya ha lanzado, por ejemplo, esta comisión de recuperación del empleo. ¿Han fallado, tú crees, las políticas públicas? ¿No han rascado donde pica, como se dice aquí en Chile? En el sentido, por ejemplo, los subsidios al empleo. ¿Por dónde crees tú que va el camino? A ver, yo creo que más que fallado, lo primero que hay que entender es que la gente, haya o no subsidio, no va a salir porque hay un problema de las cuarentenas y el temor al contagio. Ya. Entonces, esa es la primera medida. Lo segundo es que con los colegios cerrados, la sala cuna y los jardines cerrados, es complejo también, sobre todo para las mujeres, poder salir a buscar empleo. Y hay cierta incertidumbre, por así decirlo, tanto de los empleadores como de los trabajadores. Los empleadores tampoco pueden abrir permanentemente. Hay muchos que se han tenido que mantener cerrados, entonces tampoco pueden ofrecer salir a buscar, digamos, trabajadores, ¿cierto?, empleo, porque no saben si van a poder mantenerse abiertos. Entonces, por mucho que existan subsidios, incluso a la contratación, como es el caso del contrata y el regresa, estos no están teniendo los efectos esperados porque no se puede simplemente volver a las labores habituales. Ahora, respecto de lo que ha hecho no el gobierno, yo creo que ha hecho un esfuerzo. Sin embargo, quizás hay que simplificar un poco los subsidios que hoy día se tienen, hay que traspasar esos subsidios también a los trabajadores y trabajadoras. El incentivo hay que ponerlo ahí, en ellos, en quien sale a buscar el empleo. Y yo creo que eso va a ser bien importante, y quizás el gobierno lo piensa así para adelante. En esta comisión, que yo soy una de las integrantes, ¿cierto? Todavía estamos en discusión, no hemos llegado a ningún Se pusieron 2 meses, informe ¿o no? final. Puso el gobierno para tener un documento más o menos mancomunado. Exacto, hasta finales de agosto. Por lo tanto, Ya. nos queda tiempo todavía para la discusión, y esta ha sido bastante, digamos, nos juntamos continuamente, pero todavía no tenemos un informe como para entregar. Ahora, desde mi punto de vista más bien personal, hay que, ¿cierto?, mirar dos cosas. Uno, la simplificación, y a lo mejor un poco llegar al nivel de que se entienda bien cómo funcionan estos subsidios. A veces el diseño puede ser muy bueno, sin embargo, el mensaje no llega bien, y por eso quedan subutilizados algunos instrumentos. Y por otro lado, si bien hoy día los subsidios como el IFE no están teniendo efecto, eso hay que seguir mirándolo cuando no tengamos pandemia, ¿ya? Porque hoy día yo creo que es importante, cuando estamos en pandemia y hay cuarentena, las familias necesitan recibir ayuda, eso sí o sí, porque no las podemos dejar sin ingresos. Pero cuando la pandemia se retire, y si esto es posible que se mantenga en el tiempo, entonces hay que ir pensando, ¿cierto?, en cómo vamos a ir retirando esas ayudas, y más bien poniendo las ayudas en la parte laboral. O sea, si yo salgo a buscar o si presento cotizaciones porque empecé a trabajar, quizás tengo que recibir ahí un bono extra, ¿cierto?, por el esfuerzo, sobre todo en el caso de las mujeres, los jóvenes, quizás los mayores de 55 años,
las personas con discapacidad, en aquellos básicamente que les cuesta mucho más encontrar y salir a buscar empleo. Lorena, también dentro del documento que ustedes entregaban hoy día dan cuenta de un 22% de la población que está en teletrabajo. Siempre más mujeres que hombres, por lo mismo que conversábamos antes. Hay un tema de corresponsabilidad, quién se queda en la casa, es un tema ya que hay harta discusión. ¿Cuánto de ese crees tú, de ese teletrabajo? Es difícil hoy día hacer cualquier proyección, y eso estamos claros. Pero ¿cuánto crees tú que de ese teletrabajo que va a quedar? No sabemos cuándo va a terminar la pandemia. Antes de la pandemia, un 1% de los trabajadores teletrabajaban. Hoy día, 22,6%. ¿Cuánto podría quedar? Bueno, tal como tú dices, Andrés, es difícil dar una cifra aquí de cuánto podría quedar. Yo espero que quede bastante de eso. Se han hecho encuestas en otros países, no es el caso de Chile, pero en Estados Unidos había una encuesta, de hecho, que mostraba y preguntaba a las personas si querían quedarse en modalidad teletrabajo, y muchas de ellas querían quedarse en una modalidad combinada, que significa ir 2 días a la oficina y 3 días teletrabajar. Lo otro yo creo que es importante del teletrabajo es que deben estar las condiciones para hacerlo, porque en el caso de las mujeres que lo hacen en mayor medida, hoy día probablemente están haciendo las dos cosas, están haciendo los quehaceres del hogar, el cuidado de los hijos y teletrabajando, lo que se hace más complejo y tiene efectos ciertos sobre la productividad. Sin embargo, si esto se queda, debiera quedarse con condiciones mínimas donde uno pueda teletrabajar con los hijos, por ejemplo, en los establecimientos educacionales o en las salacunas, cosa que al menos el cuidado esté resuelto. Y probablemente incluso activando también ayuda, ¿cierto?, en los quehaceres del hogar, que eso también activaría uno de los sectores que justamente, y una de las posiciones ocupacionales que son las trabajadoras de casa particular. Lorena, por último, uno veía, sobre todo hasta principios de año, las veces cuando se desconfinaba la economía, los empleos que se creaban eran más que todo informales, más que formales. ¿Esa tendencia ha cambiado o se ha mantenido? Nosotros en la encuesta de la Universidad de Chile no medimos Ya. informalidad, pero sí lo que uno puede observar que aumenta mucho más los trabajadores por cuenta propia que los asalariados. Y eso ocurre porque si yo no encuentro empleo salariado, ¿cierto? Me transformo y me paso a un trabajador por cuenta propia y cambio mi manera de trabajar por casi un negocio. Eso está ocurriendo hoy día y pasa mucho cuando la economía está saliendo, ¿cierto?, de una crisis. Es esperable, digamos. Y ahí hay que estar siguiendo las cifras del INE para saber si está aumentando la informalidad. Hasta ahora no ha aumentado de manera significativa, pero yo creo que probablemente es justamente porque incluso los informales no han podido trabajar cuando hay cuarentenas. Pero eso hay que ponerle ahí algún ojo para los meses que quedan, que ya estamos viendo que la pandemia en algunas regiones incluso está más controlada y por lo tanto hay que estar mirando informalidad y los incentivos, ¿cierto?, para entrar formalmente al mercado laboral. Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Muchas gracias, igual para ti, Andrea. Hasta luego.